como primer punto, ¿qué es la oración? La oración es la comunión con el Padre. Eso es el término de la palabra oración. Es un acto solemne. La oración no es cualquier acto. La oración es un acto solemne, ¿verdad? Durante la oración debemos de estar conscientes que estamos acercándonos al trono de la gracia, que nos estamos acercando al Padre. Y en Hebreos 4:16 dice la bendita palabra: acercaos al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. También debemos de estar conscientes, hermanos, que a través de la oración vamos a hablar con el Creador. ¿Sí? En la palabra de Dios, en el libro de en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice así: por medio de él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo no ha sido creado por medio de él y para él. Entonces, en la oración, amados hermanos, vamos a estar nosotros conscientes que cuando oramos, nos estamos acercando al Creador que hizo todo, porque de Él vienen las cosas, son de Él, por Él y para Él. Entonces, vamos a estar seguros, hermanos, y tener esa importancia y la convicción de que Dios está con nosotros cuando estamos orando. La Trinidad, que es el Espíritu Santo, Jesucristo y el Padre, en uno solo, está junto a nosotros. ¿Por qué? Porque en la eternidad está el Padre, está Jesús y también nos dejó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que estuviera con nosotros. El Espíritu Santo va a estar paracleto a nosotros, parado a un lado de nosotros. Entonces, cuando nosotros entramos en la oración, debemos de estar conscientes que la Trinidad está con nosotros. Y vamos a ver como primer punto, hermanos, la oración como medio para pedir necesidades. Vamos a la palabra en Juan 14, versículo 13. ¿Quién me puede ayudar a darle lectura, por favor? Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. Dice aquí una palabra muy importante al inicio, ¿verdad? Dice, y todo, no dice algunas cosas. Entonces, la oración como medio para pedir necesidades es que todo lo debemos de pedir al Padre. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Y vamos a ver 3 tipos de necesidades que tenemos como cristianos, como personas y como seres humanos. Hay 3 tipos de necesidades, hermanos. La primera y fundamental es la espiritual. También existe la material y también hay una necesidad por orar por el agradecimiento. Es así como también nosotros, el ser humano, usted y yo, necesitamos, ¿verdad? Primero, darle prioridad a las necesidades espirituales. ¿Y cuáles serían las espirituales, hermanos? Número 1, la sabiduría. Ser llenos del Espíritu Santo también es una necesidad espiritual, ¿verdad? Tener paz y tener una identidad, ¿en quién? En Cristo Jesús. Ser llenos del Espíritu Santo nos va a permitir que nosotros como personas tomemos decisiones controladas. ¿Por quién? Por nosotros, no, ¿verdad?
porque humanamente no. Van a ser decisiones controladas, actitudes controladas. Todo va a ser sujeto ¿a quién? Al Espíritu, ¿verdad? ¿Y cómo será esto? Nada más es ser llenos del Espíritu Santo y ya. No, ¿verdad, amados hermanos? Es pidiéndole al Espíritu que nos transforme. ¿A quién le debemos de clamar? Al Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando oramos, nosotros hablamos, pero nuestro Espíritu es el que pide, ¿sí? Es el que clama por dentro, nuestra alma de qué tiene necesidad. Entonces, ¿cómo debemos de pedir la sabiduría? Pues al Espíritu Santo, ¿verdad? En el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 17, dice así: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buen fruto, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, nosotros, este versículo es fundamental para nosotros como cristianos, hermanos. ¿Por qué? Porque le vamos a pedir una sabiduría. ¿De quién? Del Padre, ¿verdad? Una sabiduría de lo alto. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, globaliza todo lo que necesitamos. No tener incertidumbre, ser lleno de buenos frutos, ser misericordioso, ¿no? Benigno también. Dice, no tener hipocresía. ¿Por qué? Porque frente al Señor debemos de ser una sola cara. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce. ¿Se da cuenta cómo la palabra en Santiago es totalmente globalizada para que Dios esté haciendo su voluntad en nosotros día a día, hermanos? ¿Por qué? Porque esto son todas las necesidades que nosotros tenemos. ¿Cómo? Son necesidades que tienen que ser sujetas en nuestro carácter como cristianos y en nuestras actitudes como seres humanos para demostrar allá afuera lo coherente, cómo es ser un verdadero cristiano. También en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículos 7, dice así: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice aquí en Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y debemos de entender como temor, no tener miedo. Simplemente que si ya conocemos al Padre, su palabra, sus mandatos, sus estatutos, nosotros debemos de ser sabios, hacerlos y tener temor hacia Él. ¿Por qué? Porque tal vez no sé si les pase, ¿verdad? Pero nosotros cuando a veces tenemos alguna circunstancia en la vida secular, en el día a día, hay cosas que nosotros humanamente no hacemos queriendo o no queriendo. Pero cuando nosotros ya tenemos la sabiduría que viene de Dios y sabemos que eso es malo, en nosotros hay un temorcito, ¿verdad? Una vocecita que nos dice, está mal, no lo hagas. Entonces, ¿quién es? Es el Espíritu Santo dándonos esa sabiduría. Nuestra prioridad debe de ser pedir primero lo espiritual, hermanos, porque sabemos que cada día el Padre le ha dado en abundancia a usted y a mí pan de vida. O sea, le haga partícipe de su palabra en forma sobreabundante. Ahí usted puede reclamar que por esa palabra Jesús nos dio, ¿verdad? ¿Alguien me quisiera ayudar a leer Mateo 4:4?
Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y les voy a leer lo que dice Deuteronomio. Dice que Dios sustentó a las personas con maná para enseñarles que puede confiar en sus promesas y en su palabra. Podemos pedir. ¿Sabe, hermano? La palabra bien lo dice, Él nos sustenta. Y la palabra en Mateo 4:4 dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda aquella palabra que viene de ¿quién? De Dios, ¿verdad? Entonces, primero lo que tenemos que pedir es ser llenos espiritualmente. Ahorita más adelante vamos a ver las necesidades materiales, ¿verdad? Pero esta sería nuestra prioridad, porque vamos a ser llenos del pan de vida, de la palabra de Dios, porque podremos ser alimentados físicamente, pero espiritualmente es mayor fortaleza hacia nosotros, porque inclusive cuando nosotros oramos, nos sentimos fortalecidos. Entonces, en las necesidades que podemos pedir, las espirituales, sería como primer punto, Dios, llénanos de fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la fe es la palabra crucial para el cristiano, ¿verdad? Recuerden que dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, una necesidad espiritual primordial y crucial sería ser llenos de fe. Pedirle también que nos santifique, ¿verdad? Porque todos estamos expuestos a equivocarnos, somos seres humanos. Y pedirle también salud del cuerpo e inteligencia. ¿Por qué? Porque la inteligencia también viene de Dios. Esas serían unas necesidades espirituales. Hay muchas, pero de cierta forma estas serían una de las más importantes. ¿Por qué? Porque tenemos fe, santificación, inteligencia y ser llenos del Espíritu Santo, que sería la primordial para nosotros. Como punto número 2, también tenemos necesidades materiales, ¿verdad? Y dice en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Cómo dice? Todas las cosas serán añadidas. Y las cosas materiales no son malas, hermano. ¿Sabe, mi hermano? No es malo pedir cosas materiales, porque así como necesitamos lo espiritual, también necesitamos lo material, ¿verdad? No es malo pedirle al Señor un buen trabajo o un trabajo donde Él nos siembre ahí y Él se va a glorificar, porque de Él va a venir la bendición. Un buen trabajo cubre lo económico. No es malo pedirle una casa, ¿verdad? Porque tener un techo da bienestar a la familia, ¿verdad? Da también tranquilidad. Tener vestido no es malo pedirlo, pero cada quien va a pedir conforme a su hambre. No es malo pedir, mi amado hermano, las necesidades materiales. ¿Sabe qué es lo malo? Es afanarse más por las cosas materiales. ¿Por qué? Porque le estaríamos dando mayor peso a lo material que lo espiritual. Debemos de tener una medida exacta. Como ejemplo, miren, ¿cómo es una balanza? Va así, ¿verdad? No puede llevar más peso porque se voltea. No puede ir así. Entonces, debe de ser así. O sea, lo espiritual primero y lo material. No debemos de darle más peso a lo material, porque entonces el afán sería una
necedad de parte de nosotros, ¿verdad? En Mateo 6, 28, 33 dice, Jesús diciéndole, no nos preocupéis por la ropa, sino que busquéis primero el reino de Dios y su justicia. Aquí la palabra está siendo clara. No os preocupéis por la ropa, sino buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Mateo 19, 20, miren hermanos, también nos dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín destruyen, y donde ladrones minan y hurtan. Aquí el mismo Dios, el mismo Padre nos está diciendo, no acumuléis tesoros en la tierra, sino sean los del cielo, ¿verdad? Entonces no debemos de afanarnos. También hay un versículo que me gusta mucho porque dice en Mateo, no os preocupéis porque Dios viste a los lirios del campo, que ellos no trabajan ni ciegan, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de creer la palabra y hacerla nuestra, amados hermanos. ¿Para qué? Para tener sabiduría. Y también les comentaba que hay una oración de agradecimiento, ¿verdad? ¿Cuántas veces, una pregunta, hermanos, cuántas veces usted y yo hemos orado por agradecimiento? ¿Verdad? Esa también es una importante oración, ¿verdad? Porque nos afanamos en la carne y pedimos y pedimos. Y venimos y estamos en nuestra casa, en cualquier lado que oremos, y Señor, yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, dame, dame, dame. Y nunca, al menos yo hablo por mí, nunca he dicho, Señor, yo te agradezco que tú me tienes parada de pie por tu gracia, que tú me das. Yo te agradezco, Señor, por lo que ya hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. ¿Sí? Entonces, también veamos, hermanos, que la oración de agradecimiento es muy importante, porque el Padre, ahí es cuando se glorifica en nosotros. Todas sus buenas dádivas vienen de Él, pero también es bueno ser agradecidos. Si nosotros somos agradecidos con la gente de allá afuera, con nosotros mismos, cuando nos hacen un favor o pedimos algo, gracias, gracias. A cada rato, si nosotros tuviéramos esa oración como un hábito de decirle al Padre, gracias, Padre, gracias, por lo bueno y lo malo, porque al final todo obra para bien. Solamente tú sabes lo que vas a hacer en nuestras vidas. Entonces, siendo realistas, mis amados hermanos, casi al menos yo no he visto a alguna gente que diga gracias, Padre. O al menos yo lo hago, hablo por mí, ¿verdad? En primera persona. A veces sí, a veces no, pero no es una constancia. ¿Por qué? Porque no tenemos ese hábito. Porque solo pedimos y ¿sabe qué es lo malo, mi amado hermano? Que nos afanamos por nuestra vista. Por eso y nuestra carnalidad, porque si estamos padeciendo una prueba o viéndonos nuestras circunstancias, dudamos, no tenemos fe. Por eso es que pedimos y pedimos. Y no es malo pedir, pero también es bueno agradecer, ¿verdad? Entonces, la oración de agradecimiento también sería un buen hábito, que este año podamos comenzar, ¿verdad? Haciéndolo cada día. Miren, vamos a ver un ejemplo del rey David, ¿verdad? El rey David fue un hombre conforme al corazón ¿de quién? De Dios, ¿verdad? ¿Y cuál sería el secreto del rey David para ser un hombre conforme al corazón de Dios? En el Salmo 55, 16, 17 dice así. ¿Alguien me puede ayudar a leerlo, por favor?
Salmo 55, 16, 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Amén. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Amén. ¿Cuál dice la palabra de Dios? Tarde y mañana, ¿verdad? A todas horas el rey David oraba y le clamaba, o sea, le clamaba, le pedía con un clamor que salía de él, de su espíritu. Entonces, ¿cómo el rey David también tuvo errores? Pero cómo siguió siendo perdonado y usado por la gracia de Dios y siendo un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia hay entre el rey David y nosotros? Ninguna. Somos hijos y hijas del Rey de Reyes. También pecamos, nos equivocamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que no clamamos. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos comenzar en este año, mis amados hermanos? Hacernos un hábito de oración, un hábito de clamar, ¿verdad? Un clamor que el Padre en la eternidad lo escuche. Y como punto número 2, vamos a ver la oración como un medio para tener comunicación con Dios. La comunicación con Dios es una relación íntima con el Padre Celestial. Esta se logra a través de ¿qué? De leer la palabra, hermanos, de llevar una vida de oración, de la búsqueda y presencia del mismo Dios. La oración debe de convertirse en nosotros en algo tan natural. Debería de ser un hábito hecho algo con una naturalidad como cuando respiramos. Respiramos a cada momento, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de tener ese hábito de orar, que se nos vuelva un hábito, así como tenemos varios hábitos en nuestra vida, ¿verdad? Como comer, lavarnos los dientes. Si nosotros oráramos, eso se nos haría un hábito y ya no lo haríamos planeado, sino que ya sería por instinto. Pero ¿cómo es? A través de la práctica, ¿verdad? Porque nosotros si dejamos de orar, nosotros nos debilitamos y el enemigo gana ventaja, ¿verdad? Entonces nosotros no debemos permitirnos debilitarnos. Al contrario, que nuestro inicio en este año, en este transcurso de cada uno que está iniciando este año, sea el de la oración como un hábito, el de la oración como gratitud, también pedir, pero sobre todo, ¿cuál? Pedir lo espiritual, ¿verdad? ¿Y cómo? Pues a través de la oración. El apóstol Pablo también es un gran hombre de Dios y un ejemplo en toda su vida, o casi toda su vida y su ministerio, ¿verdad? Porque la palabra dice que el apóstol vivía una vida de oración, de ayuno, de vigilias y de actitudes espirituales todo el tiempo. El apóstol Pablo oraba en el Espíritu. Y el claro ejemplo es cuando lo llevan prisionero, ¿no? Con Pablo y Silas. Él siguió orando y cantando al Señor. Y aún en esa circunstancia que él humanamente se hubiera visto, él no decidió ver su circunstancia. Él decidió buscar la presencia de Dios. Entonces, amados hermanos, aquí vamos a leer Efesios 6:18. ¿Y si me pueden ayudar a leerlo, por favor?
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Dice, orando, ¿verdad? En todo tiempo, con perseverancia. Y a mí me llama mucho la atención esta palabra, ¿verdad? Perseverante, ¿verdad? Es una palabra que nos debe de hacer eco, ¿verdad? En nuestra vida, ser perseverantes en lo espiritual y en lo secular. La perseverancia en lo espiritual es mantenerse firme en la fe y en el compromiso de seguir a Dios a pesar de las dificultades. El gran secreto de la oración es la perseverancia, hermanos. Nosotros debemos de tener esa palabra el día a día en nuestra vida cristiana, ser perseverantes, buscar la presencia, orar, clamar, así como son los atletas, ¿verdad? Los que ganan medallas, no nada más ganan porque van y ya fueron hoy y mañana no. Ellos llevan un entrenamiento, son perseverantes. Ellos saben cuál es su propósito, ¿no? Ganar una medalla de oro. Entonces, si nosotros como cristianos tenemos el propósito de un día llegar a la presencia de Dios y que nos dé nuestro galardón, debemos de ser perseverantes, ¿verdad? Ese sería el gran secreto. ¿Para qué? Para tener una vida de oración. ¿Y cómo sería? Pues mantenernos, ¿verdad? Llevar un entrenamiento, ¿cómo? Leer la palabra, orar, tener comunión con Dios. ¿Para qué? Para ser perseverantes. Y no preocuparnos por lo que vemos, ¿verdad? También vamos a ver, hermanos, cómo la comunión que debemos de tener con el Padre mediante la oración es cuando uno está lleno de la palabra de Dios. ¿Cómo es? Cuando tenemos esa convicción que somos hijos de Dios y que podemos tener la confianza con el Padre y su Hijo, ¿no? Somos hijos de Dios y nosotros debemos de tener la comunión, la confianza con el Padre. Así como usted y yo somos padre y madre y los hijos nos platican, así nosotros nos debemos de acercar al Padre, ¿verdad? Y decirle todo. ¿Por qué? Porque Él nos conoce. Somos hechura suya. Él sabe hasta lo que estamos pensando. Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que la oración es también el medio de comunicación con el Padre, ¿verdad? Y sea cual sea, porque a un padre se le cuenta todo, ¿verdad? Sus anhelos, sus alegrías, cómo somos con los hijos, ¿no? Nacen, nos da alegría. Van creciendo, los ayudamos. Tienen algún logro, nos alegramos. Los encaminamos, ¿verdad? Entonces así es el Padre con nosotros. Y nosotros debemos de tener esa comunión mediante la oración con el Padre. Esa comunicación debe de ser sincera, amplia. No tener a lo mejor un protocolo, ¿verdad? Que usted diga, voy a orar con un protocolo. Cada quien en su espíritu ora conforme a la comunión, ¿verdad? Hay unos que oran con palabra, otros que derraman su corazón, ¿verdad? Hay muchas formas de orar. Cada quien es diferente y es libre de hacerlo, porque al final de cuentas lo hacemos como conforme al Espíritu. Y por último, amados hermanos, ¿cuáles son los beneficios de orar? ¿Habrá algún beneficio de la oración? Claro que sí, ¿verdad? Hay muchos. ¿Qué nos da la oración primero? Paz, ¿verdad? Esa paz interior, esa paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Porque podemos estar atravesando situaciones, porque yo estoy segura que usted, el hermano, todos estamos aquí y todos sabemos lo que traemos. Pero tenemos esa paz que viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento.
La oración también el beneficio que nos da es el fortalecimiento, ¿verdad? Nos ayuda a fortalecernos. ¿Cómo? A no entrar en tentación, a ser preventivos, ¿verdad? A tener fe. También nos da el beneficio de que nuestra fe ensanche. ¿Por qué? Porque le pedimos algo al Padre. Él nos escucha, dice, y todo lo haré, lo que me pidiera. Y Él lo hace conforme a su voluntad, porque también hay cosas que nosotros a veces queremos, pero el Padre nos ama tanto y Él sabe que es mejor para nosotros y no te las da no porque quiera, no porque no quiera, sino te da porque Él te ama tanto y sabe que es mejor para ti. Y a lo mejor tú puedes decir, no me contesta, no. También los no de Dios son la forma de amarnos, de demostrarnos su amor. Y así podemos tener varios beneficios, ¿verdad? Como confianza, paz mental. Entonces, para concluir, hermanos, la oración es un acto solemne, ¿verdad? Es la comunión con el Padre. Hay oraciones espirituales, materiales y de agradecimiento. Y la oración también nos sirve como medio de comunicación, ¿verdad? Entonces nosotros como hijos de Dios debemos de tener la completa convicción y creerlo, que el Padre nos ama, nos escucha, que el Padre, Él mandó a su Hijo por amor, ¿verdad? Su Hijo fue a la cruz del Calvario por amor a nosotros. Murió y resucitó y está con el Padre, pero también dejó al Espíritu Santo para que estuviera Paracleto con nosotros. Entonces, hermanos, fortalecer la fe es el mayor acto que podemos tener como cristianos. El orar es la mejor comunicación y clamarle a Dios es la mejor arma que podemos tener para pelear, ¿verdad? Tenemos muchos beneficios. ¿Gracias a qué? A la oración. Entonces, nosotros debemos de tener esa convicción y creer que el Señor escucha nuestras oraciones y Él va a hacer todo conforme a su voluntad. Les quiero leer el último versículo y yo lo leo y ustedes entiéndanlo, mi amado hermano, y haga lo suyo. Lléveselo a su casa y búsquelo, estúdielo y haga lo suyo. Dice así, Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito la altura y la santidad, pero también habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para reavivar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Amén. Entonces es una palabra poderosa que nosotros en esta noche la tenemos que hacer nuestra. El alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Tiene cuidado de quién? De nosotros. Entonces, amados hermanos, en esta hora vamos a darle gracias al Padre, ¿verdad? Porque permite este tiempo y vamos a entonarle una canción.